Muy buenas tardes a todas y a todos. Con gratitud y entusiasmo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los derechos de los adultos mayores, una mirada integral hacia el respeto y la dignidad. Una obra colectiva que llega en un momento crucial para nuestra sociedad, editada por la prestigiosa editorial Primera Instancia. Hoy más que nunca, hablar de la vejez desde una perspectiva de derechos humanos es imprescindible. El envejecimiento poblacional nos plantea grandes desafíos sociales, jurídicos y éticos que requieren una mirada intergeneracional, inclusiva y comprometida. Este libro, al integrar voces expertas de distintas disciplinas y contextos, se convierte en una herramienta urgente y necesaria para repensar nuestras políticas, nuestros marcos legales y sobre todo nuestras actitudes hacia las personas mayores. Agradecemos profundamente la participación de todas las autoras y autores que hicieron posible esta obra. Al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, a la doctora Gisela Janet Segura García, al doctor Juan Ángel Salinas Garza, al doctor Manuel Bermúdez Tapia, a la maestra Merly Martínez Hernández, a la maestra Nucia Seminario Hurtado y a la doctora Rosa María Díaz López. Les extendemos nuestro agradecimiento por su valiosa contribución intelectual. Sus capítulos enriquecen esta obra y fortalecen la defensa de la dignidad en la vejez. Esta tarde nos acompañan autores y autoras que, además de contribuir como coautores, compartirán sus reflexiones a través de exposiciones que abren las puertas al diálogo crítico y propositivo. Iniciaremos entonces con la doctora Rosa María Díaz López, quien en coautoría con la doctora Gisela Janet Segura García abordaron el capítulo titulado Adulto Mayor, Vida y Dignidad, una mirada desde las políticas públicas. Con una reconocida trayectoria, la doctora Rosa María Díaz López es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de investigación se enfoca en derecho a la protección de la salud, derecho procesal constitucional, derecho fiscal y otros. Es investigadora de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, catedrática en varias universidades nacionales y extranjeras. Ha ejercido los cargos de magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es presidenta del Colegio de Doctores de Nuevo León, entre otros. Actualmente se desempeña como comisionada de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León. Y la doctora Gisela Janet Segura García es médico cirujano, partero, licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología, ambas carreras en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fungió como líder Lean Six Sigma en área de calidad en la atención médica del sistema de salud. Cristos Muguerza actualmente es abogada y médico de dictamen y opinión técnica en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León. Doctora Rosa María Díaz López y maestra Gisela, bienvenidas. Agradecemos su participación. Tiene usted el uso de la voz, doctora Rosa María. Muchas gracias, querido Alfonso Jaime Martínez Lascano y mi preciosa presentadora Naidali Espinosa. Realmente para mí es un placer estar con ustedes y agradecerles primeramente la invitación, en segundo, la oportunidad de escribir sobre temas tan importantes para la sociedad mexicana como es el que nos tocó en este día a abordar, y por supuesto a mi amigo don Alfonso Jaime Martínez Lascano, siempre encargado y ocupado en hacer de todos los temas jurídicos importantes una realidad, y esto se ve en la creación y edición de este libro. Sin mayores comentarios, quisiera decir que por razones ajenas a mi voluntad, y diciéndoles que el tema es maravilloso y que hay que hacer una presentación
de primer nivel, sobre todo los logros que ha tenido el tema de los adultos mayores en Nuevo León, dejo la palabra a la doctora Gisela, en virtud de que en este momento me acaban de decir que tengo una reunión. Es lo malo de ser funcionario público y además académico, dos cachuchas no son muy buenas. Pero dejo en este momento para toda la presentación de un tema que nos apasionó, como es el del adulto mayor, vida y dignidad, y una mirada desde las políticas públicas. Gracias, queridos amigos, y a mi continuación seguirá con el uso de la palabra la doctora Janet Gisela Segura García. Muy buenas tardes a todos. Y pues en esta presentación queremos decirle que pues como bien se mencionó en este capítulo, enfatizamos que toda política pública debe ser revisada, ajustada para ser efectiva. Pues bien, la administración debe conectarse con la ciudadanía e involucrarla en la construcción de políticas que sean percibidas como justas, como efectivas. La existencia de una Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor sugiere pues que las políticas actuales no han sido pues suficientes y esto plantea la necesidad de instrumentos que midan su eficiencia. Sobre las acciones en México, les comentamos, hicimos mención de los planes nacionales de desarrollo 2013, 2018, 2019, 2024 y también específicamente pues de nuestro estado, Nuevo León, de los planes estatales de desarrollo 2016-2021 y 2022-2027. Aquí les proporcionamos una mirada desde la perspectiva de la defensa y protección de los derechos del adulto mayor. Y bien, pues desde esta visión, específicamente en el estado de Nuevo León, es para nosotras verdaderamente gratificante observar el avance que ha habido en las políticas públicas orientadas a brindar a las personas adultas mayores actividades productivas, retribuciones justas, asistencia permanente o temporal, una vida digna y con calidad que asegure la atención de sus necesidades con la participación central del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores de Nuevo León. Y pues así se destacan sus actividades en procesos de construcción de municipios de Nuevo León como entornos accesibles o amigables para las personas adultas mayores de 60 y más. Y es así que el gobierno del estado fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como un programa afiliado a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores. Y pues tienen la misión de generar lugares en los que las personas desearían envejecer, así como conectar a las ciudades y comunidades en todo el mundo para favorecer el intercambio de información, de experiencias, de soluciones innovadoras que propicien el pleno desarrollo y beneficio integral de este sector de la sociedad. También hay actividades en el acceso de los adultos mayores privados de su libertad a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Organizan expos para las personas mayores en las que se proporcionan ofertas de trabajo, se les da a conocer los servicios de diferentes secretarías y también apoyo para trámites y diversos servicios de salud, alrededor de 5 expos anuales. En colaboración con el DIF estatal también se promueve un envejecimiento activo con la promoción de actividades físicas, actividades mentales. Se promueve el deporte en colaboración con el Instituto Estatal del Deporte. Y pues se ha creado también el reconocimiento a PAM para reconocer a todas aquellas instituciones que tengan acciones en movilidad, accesibilidad y atención preferencial para las personas adultas mayores. Es así que pues nosotras estamos verdaderamente pues observando con gran pasión todas estas políticas públicas que han tenido pues algún tipo de efecto en la sociedad y que pues esperemos que esto siga creciendo con toda la pasión que este tipo de trabajos pues genera en nosotras y en la mayoría de los que estamos aquí presentes y que esto pues continúe, ¿verdad? Muchas gracias y bonita tarde. Agradecemos la destacada participación de la doctora Gisela Janet Segura García, así como de la doctora Rosa María Díaz López, su valioso tema adulto mayor, vida y dignidad,
una mirada desde las políticas públicas, nos invita a reconocer la urgencia de construir políticas que respondan con profundidad y respeto a los derechos y necesidades de las personas mayores. Un fuerte abrazo, estimadas doctoras. Hasta pronto. Estimado auditorio, si gustan recibir un ejemplar de este libro electrónico, les pedimos por favor que nos envíen un correo a revistaprimerainstancia@gmail.com con la solicitud respectiva. Bueno, continuando con la presentación del libro, toca el turno de presentar a la maestra Nucia Seminario Hurtado, coautora del capítulo El acceso a la justicia de las personas adultas mayores indígenas en el Perú. Su trabajo pionero en justicia intercultural y acceso a los derechos en contextos vulnerables aporta una mirada vital desde la realidad latinoamericana. La maestra Nucia Seminario Hurtado es investigadora RENACID nivel 7 del CONCITEC en Perú, profesora investigadora en la Universidad Católica Sede Sapientia en Perú. Muchas gracias, estimada maestra, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida nuevamente. Le cedemos el uso de la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Martínez Lascano. Muchas gracias a ti, Naidalio, por la organización de este evento. Bueno, el día de hoy yo voy a comentarles un poco el aporte o la contribución que he realizado en el libro de adultos mayores. Mi capítulo del libro se intitula El acceso a la justicia de las personas adultas mayores indígenas en el Perú. Y es un capítulo del libro bastante interesante porque se analiza dentro desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque interseccional, desde un enfoque de justicia social a la población adulta mayor, pero parte de pueblos indígenas originarios. En el libro, en el capítulo del libro como tal, se contextualiza a través de datos, a través de estadísticas, a través de informes de las instituciones públicas pertinentes. Y este capítulo del libro tiene como objetivo identificar las barreras estructurales que impiden el acceso a la justicia de las personas adultas mayores dentro del sistema de justicia peruano. Aquí lo que propongo básicamente es el análisis de esta problemática bajo una perspectiva interseccional, estando que un adulto mayor forma parte de un grupo de especial atención y o necesidad, sumándole a ello una persona hablante de lengua indígena originaria, sumando a ello a una persona parte de un pueblo indígena originario en situación de pobreza extrema. Entonces, se toman diferentes características sociales, socioculturales y lingüísticas que básicamente generan ciertas desventajas en la atención diferenciada por parte del Estado y del sistema judicial. Este capítulo del libro es sumamente interesante y novedoso, ya que desde una perspectiva de adultos mayores, al menos en el Perú, no se analiza tanto la población adulta mayor parte de un pueblo indígena originario. Entonces, capítulo del libro trae consigo un análisis del derecho al acceso a la justicia como derecho ventana, pero también un contexto de desprotección judicial por falta de recursos accesibles, ausencia de intérpretes y una falta de enfoque intercultural y o interseccional en los servicios judiciales. ¿No? Dentro del artículo del capítulo del libro de mención, se menciona el marco normativo, se divide a nivel de Naciones Unidas y a nivel del sistema interamericano. A nivel de Naciones Unidas, pues se habla de, de diferentes tratados, observaciones generales, y a nivel del sistema interamericano, pues se habla de la Convención Interamericana sobre los derechos de personas mayores, se habla también la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha establecido casos de personas adultos mayores, sobre todo en temas de seguridad social, derecho pensionario. Sí, entonces, bastante interesante este artículo porque no solamente incorpora la concepción o la temática de adulto mayor, sino que se incorpora el enfoque intercultural, ¿no? Y de igual manera se realiza un análisis en el Perú, ¿verdad? Sobre la ley de la persona adulta mayor, decretos supremos e directrices judiciales para proporcionar una atención al adulto mayor en el acceso a la justicia, ¿no? Sin embargo, este texto, muy a pesar de que existe un reconocimiento constitucional, que en la Constitución política el derecho al acceso a la justicia sea un derecho constitucional, sea un derecho humano reconocido por diversos tratados que el Perú forma parte, están identificado algunas brechas. Y para identificar estas brechas o estas barreras se han realizado preguntas mediante acceso a la información pública
a las instituciones pertinentes, como el Ministerio de Cultura, el Poder Judicial, entre otras instituciones involucradas. Y precisamente este capítulo del libro concluye de que las brechas como tal son la ausencia de un enfoque intercultural y la ausencia de un enfoque interseccional dentro del sistema de justicia peruano. La discriminación lingüística, que viene a ser la predominancia aquí del idioma español, intérpretes sin formación jurídica, no existen en el Perú defensores públicos bilingües, a diferencia de México que sí hay, ausencia de materiales legales en lenguas indígenas y también adaptables para personas adultas mayores, inexistencia de servicios judiciales culturalmente pertinentes y apropiados y adaptados para personas adultos mayores. Y asimismo, brechas tecnológicas, ¿no? Brechas tecnológicas dentro de la zona, pero también brechas tecnológicas por la barrera idiomática. Entonces, si bien es cierto, se reconoce que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de orden constitucional, que el Perú ha reconocido también en diferentes tratados internacionales. Sin embargo, cuando se habla el derecho al acceso a la justicia de personas adultas mayores, tiene una especial categoría y o protección hablando de una persona adulta mayor, por su categoría como tal. Y sumándole a ello, hablamos de personas adultas mayores, pero partes de un pueblo indígena originario. Entonces, acá hablamos de que es una triple vulnerabilidad, ¿verdad? Y bueno, también este capítulo del libro interesantísimo concluye que el Estado tiene el deber constitucional e internacional de garantizar una atención diferenciada, una atención con enfoque intercultural, con enfoque interseccional, materiales de justicia accesibles, procesos judiciales rápidos, ¿no? A veces cuando hablamos de adultos mayores, y lo estableció la Corte Interamericana en el caso Muelles Flores y otros versus Perú, ha establecido precisamente que cuando se habla de una persona adulta mayor en un proceso judicial, este proceso no puede ser largo, ¿no? Tiene que aplicarse el principio de celeridad procesal. Entonces, sumándole a ello la importancia y relevancia de contar con traductores e intérpretes de lenguas indígenas originarias y conocer el contexto y dar la prioridad, ¿no? Cuando llega tal vez un asunto judicial de parte de un pueblo indígena originario y parte de un adulto mayor, el magistrado está en la obligación de dar prioridad o dar trámite de manera inmediata porque interviene una persona adulta mayor. Entonces, bastante interesante este capítulo del libro y pues felicitaciones a los organizadores. Este capítulo del libro forma parte del libro de adultos mayores que ha publicado Primera Instancia y también los invitamos a que puedan adquirirlo. No solamente está mi capítulo del libro, también otros capítulos de libros interesantísimos que se discute sobre la relevancia e importancia del adulto mayor en México, en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva interdisciplinaria. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos a la maestra Anuncia Seminario Hurtado por su valiosa exposición y por visibilizar con claridad y compromiso una realidad frecuentemente silenciada, la situación de acceso a la justicia de las personas adultas mayores indígenas en el Perú. Su capítulo nos confronta con desafíos estructurales y nos llama a repensar nuestras prácticas desde un enfoque intercultural y de derechos humanos. Gracias por recordarnos que la justicia verdadera solo es posible cuando incluye a todas las voces. Muchas gracias, estimada maestra Nucia. Le enviamos un fuerte abrazo. Seguimos con la presentación del libro Los derechos de los adultos mayores, una mirada integral hacia el respeto y la dignidad. Y en estos momentos tengo el honor de presentar al coordinador del libro y coautor del capítulo intitulado Autonomía y Protección, Nuevos Paradigmas en la Justicia para Adultos Mayores. Me refiero al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, quien es doctor en Derecho Público, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, preside el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica. Se desempeña también como vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y como director de la revista jurídica Primera Instancia. Doctor Alfonso Martínez Lascano, bienvenido. Los reflectores son todos suyos. Bueno, muchas gracias, Naidalí, como siempre,
muy amable en las presentaciones. Primero quiero señalar que este libro que presentamos hoy forma parte de la colección del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. El enfoque que hemos tenido en esta colección es principalmente en la protección de derechos humanos. Y un grupo que es importante analizar, es importante estudiar, ver las condiciones reales a las que se enfrentan y cuáles son los derechos especiales o específicos que deberían de tener por su situación en la que se encuentran. Primero hay que partir de una información cuantitativa. En México, por ejemplo, se dice que el 12% de la población tiene 60 años o más. Para México, los adultos mayores son a partir de los 60 años. A nivel interamericano es a partir de los 65 años, pero establecen que si las normas locales señalan una edad menor, pues deberá tomarse. Esto representa aproximadamente un equivalente de 15 millones de personas de adultos mayores, de los 130 millones de habitantes en México. En relación a América Latina, la CEPAL en el 2022 estableció que había alrededor de 88.6 millones de personas de 60 años y más. Aquí representa un porcentaje mayor al nacional, un 13.4%. Y esta cifra se espera que se aumente en el 2030 para llegar al 16.5% de un total aproximado de 114 o 115 millones de adultos mayores. Bueno, este grupo poblacional pues presenta determinados riesgos o se enfrenta a determinadas situaciones. Ya la profesora Nuxia, de manera muy atinada, menciona el caso de Muelle Flores versus Perú, que es un caso muy interesante porque la Corte Interamericana por primera vez interpreta el artículo 26 señalando que un derecho humano muy importante es la seguridad social y que el Estado está obligado a proporcionarlo. La seguridad social implica una serie de derechos que a lo largo de la vida, no solamente de los adultos mayores, sino a lo largo de la vida se puede enfrentar un ser humano y cuando uno es vulnerable, por ejemplo, pierde un empleo o tiene una enfermedad o tiene una capacidad diferente, pues requiere de cierta atención y habla la Corte Interamericana de enfoques diferenciados. Es decir, no podemos tratar a los adultos mayores como la generalidad de la población. Y como bien ella dice, la doctora Anuncia, habla de que en este caso se estableció el principio de plazo razonable. A veces se critica a la Corte Interamericana porque se dice que se tarda mucho en resolver. Pero imagínense que en el caso de Muelle Flores, el Tribunal Constitucional de Perú, que es el órgano jurisdiccional más importante de ese país, había dictado una resolución judicial otorgándole el derecho a la seguridad social y la jubilación al señor Muelle Flores. Y llevaba 24 años que no se cumplía ese fallo. Y entonces aquí estamos ante una situación de un problema mayúsculo, reforzado, cuando hablamos de un adulto mayor, porque las expectativas de vida van disminuyendo. Afortunadamente, la sentencia o la jubilación más bien que se le otorgó al señor Muelle Flores, pues la tuvo a los 88 años y afortunadamente todavía vivía.
Esto hace que los adultos mayores requieran de una protección reforzada, de servicios especializados, porque a lo largo de la vida, si bien es cierto que esta categoría protegida para un acceso efectivo a la justicia, a la salud, a la seguridad social, a las condiciones de vida digna, pues requieren de ciertos parámetros y enfoques diferenciados y reforzados del resto de la población. En México hemos tenido algunos criterios nacionales que a veces parece ser que son regresivos. Por ejemplo, la ley nacional establece, como mencioné, que un adulto mayor es a partir de los 60 años. Esto es un enfoque cuantitativo, como también la mayoría se adquiere a los 18 años. Sin embargo, los tribunales mexicanos han dicho que no todo adulto mayor está en condiciones de vulnerabilidad y que no todos requieren un apoyo adicional por parte del Estado. Y esto es un retroceso porque implica justificar una discriminación, implica en determinado momento, pues no tutelar los derechos humanos bajo el principio de progresividad que tiende a proteger a todos de acuerdo a sus circunstancias. Hay que partir que si bien es cierto el positivismo jurídico nos establece determinadas formas, determinadas jerarquías de las normas, también es cierto que los derechos humanos han roto con esos moldes formalistas porque se fijan en la realidad. Y la realidad es que la población adulta mayor es una población vulnerable. Tenemos grandes porcentajes de enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que requieren de una atención permanente de los adultos mayores. Y entonces, el cuidado especializado, porque no solamente se trata de que se les dé atención médica, sino que se les dé un cuidado especializado en la medicina psicológica, psiquiátrica, de manera gratuita para todas las personas que lo requieran, porque recordemos que independientemente de la edad, la salud es un derecho humano, la protección al derecho a la salud. Y en este caso también se establece el suministro de medicamentos. Y en esto es una carga para el país onerosa, pero algo que hay que distinguir y rescatar es que, por ejemplo, en México se cumple plenamente, de acuerdo a las posibilidades actuales, con la sentencia de Muelle Flores que establece que no solamente aquellos que cotizan a instituciones de seguridad social tienen derecho a la jubilación o a la seguridad social, sino que la seguridad social es un derecho universal. Y entonces en México se han establecido apoyos económicos bimestrales para los adultos mayores. Esto hace que el Estado pues tenga una atención especial a los adultos mayores, que si bien es cierto, algunos podríamos decir requieren mayor atención que otros, también es cierto que para alcanzar este porcentaje de la población, pues se tiene que distribuir de manera equitativa. En términos generales, la mayoría de las influencias en la protección de los adultos mayores viene del derecho interamericano, como un reconocimiento a los adultos mayores como sujetos de derecho y protección reforzada, como un mecanismo, un parámetro que debe de prohibir la discriminación por edad. Y en materia de salud, como lo he dicho, una obligación de dar atención especializada en protección del acceso efectivo a la justicia y medidas adecuadas para obtener una vida digna y poder desarrollarse. Cuando iba a tomarse la cicuta Sócrates, ya iba a morir,
porque a pesar de que supuestamente fue inocente, él estaba estudiando otro idioma. Y entonces se le acercó a alguien y dice, si ya usted se va a morir, ¿por qué está estudiando tu idioma? Pues eso quiere decir que siempre podemos aprender. El acceso, el derecho a la educación para los adultos mayores también es un derecho que debe garantizar el Estado. Bueno, esta es una obra colectiva en la que participan destacados escritores de diferentes nacionalidades y diferentes visiones. Ya tuvimos la participación de la doctora Rosa Díaz, de la doctora Gisela Llanet, de la doctora Nucia, pero también el prólogo lo escribe el doctor Jaime Cubillas Cárdenas, también participa en el doctor Manuel Bermúdez Tapia, ahorita hablará la maestra Merlin Martínez Hernández, el doctor Juan Ángel Salinas Garza, así que es una obra muy completa, muy importante en la colección del Colegio de Abogados Procesalistas. Espero que tengan la oportunidad, que nos escriban de manera gratuita, se lo demos llegar de forma electrónica para que también nos ayuden a tutelar los derechos de manera más eficaz de los adultos mayores. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano por su participación. Su tema, autonomía y protección, nuevos paradigmas en la justicia para adultos mayores, no solo ha sido enriquecedora, sino también esencial para visibilizar los desafíos contemporáneos que enfrenta este grupo poblacional en el ámbito de los derechos humanos y la justicia. El doctor Martínez Lascano nos ha invitado a reflexionar críticamente sobre la necesidad de repensar nuestras estructuras jurídicas y sociales para asegurar una vejez digna, con pleno respeto a la autonomía de las personas mayores, sin perder de vista la indispensable red de protección que el Estado les debe garantizar. Su claridad conceptual y compromiso con los derechos humanos nos inspiran a continuar trabajando con mayor convicción por una justicia más inclusiva, sensible y transformadora. Gracias, doctor, por compartir con generosidad su conocimiento, por impulsar el diálogo y por recordarnos que la justicia no tiene edad, pero sí exige evolución y empatía. Finalmente, invitamos al escenario a la maestra Merly Martínez Hernández, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Valle de México, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo y en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, es doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de abogada, litigante e investigadora y conferencista nacional e internacional, autora de publicaciones en México, Colombia, Paraguay, Brasil y España. Y realizó también una estancia académica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además también es coautora del capítulo Perspectiva de Género en Adultos Mayores del libro que hoy presentamos. Su enfoque nos invita a reconocer las desigualdades que persisten al envejecer siendo mujer, desde un análisis transversal de género. Maestra Merly Martínez Hernández, muchas gracias por su constante compromiso con los derechos humanos. Bienvenida, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciada Neidalí. Es un placer estar para mí de nuevo aquí en nuestra casa, en el que el honor ahora me permite presentarles esta obra en la cual soy coautora, y es un honor formar parte de este libro. Quiero decirles que es el libro número 15 de la colección del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Estas importantes obras han puesto en la tarea de todos nosotros los investigadores que conformamos parte de esta tarea de la investigación, en la que tratamos día a día de actualizarnos, de poner los temas relevantes, los temas sobre los grupos vulnerables, ir a la par con las jurisprudencias de la Corte Interamericana, ir a la par con todas las reformas y la revolución que existe en los contextos, en la forma de juzgar. Y es así que de manera muy atinada recibí la invitación del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, quien participa muy activamente en la defensa de los derechos humanos a través de la academia,
Y es así que la editorial Primera Instancia expidió este libro titulado Los derechos de los adultos mayores, una mirada integral hacia el respeto y la dignidad. A mí me pareció muy interesante poder poner esta comparación entre lo que son los derechos humanos, la perspectiva de género y poner hincapié en una etapa de la vida que es la que se le denomina adultos mayores. Que quiero plantear que sí fue un pequeño reto, ya que ahora ver a los adultos mayores a la perspectiva que tenía de niña, a la perspectiva que tengo ahora de adulta, ha cambiado, ya que el acceso a la salud o a los servicios de salud, a la información, a la educación, ha permitido que la longevidad del ser humano aumente. Sin embargo, a pesar de que tenemos avances en el derecho a la salud, gracias a que ahora tenemos un seguimiento e información importante para poder reconocer ciertos síntomas y acceder tempranamente a un diagnóstico que permita un tratamiento adecuado y mantener una vida digna, también conlleva a contrapeso otra situación que es como, por ejemplo, la pensión o la jubilación, en la que anteriormente, pese a que la longevidad era corta, pues siempre se podía aspirar a un retiro con una remuneración tal vez no al 100% de lo que se percibía durante el salario, y es así que cuando se jubila hay un porcentaje al que tienes derecho. Sin embargo, las reformas a estos derechos de seguridad social nos han dejado fuera y nos han dejado en nuestra mano la tarea de ahorrar y contar con algún recurso para nuestro retiro, puesto que estas reformas han mermado la disposición de mis generaciones y sobre todo de las generaciones futuras para contar con este retiro. Actualmente existen algún tipo de servicios o programas que se denominan, por ejemplo, Afore, en el cual hay un pequeño descuento que se envía a estas instituciones y a través de ciertos intereses que se van ganando, va aumentando este caudal económico, el cual solo puede ser retirado una vez que cumpla cierta edad. Sin embargo, este no basta y no es suficiente. Además de este tipo de tarea que tenemos todos para poder ahorrar, para tener una adultez digna, también existen otros programas sociales que quiero nombrar. Estos iniciaron a través de la presidencia de el señor Manuel López Obrador, en el cual ya hay programas donde destinan cierto capital para que únicamente con la condición de adquirir una edad determinada o ciertas condiciones. Por ejemplo, ahora con nuestra presidenta Sheinbaum se ha ampliado la posibilidad de que mujeres puedan recibir estas ayudas económicas derivadas de esta desigualdad de género que existe y la permanencia de roles que muchas veces las mujeres no logran esa independencia económica. Es así que tenemos que tomar en cuenta que tanto los planes sociales del gobierno, además de las normas que regulan cómo nos vamos a jubilar, cómo nos vamos a pensionar, y además otro tema del que han estado hablando los señores expositores, cuando existe un conflicto judicial, cómo vamos a participar, o además, en qué momento un adulto mayor pudiera ya no ser independiente. Porque debemos marcar que hay dos diferencias. Una es el envejecimiento natural y otra es la pérdida de la capacidad cognitiva. Y muchas veces la pérdida de la capacidad cognitiva no va a la par de la edad porque diferentes situaciones de salud pueden acelerarla, o el estado de salud idóneo puede que nunca disminuya nuestra capacidad cognitiva y pudiera ser a lo mejor una discapacidad física, lo que nos debe de garantizar una autonomía económica de poder decidir en qué gastar nuestros ingresos. También en contraparte, tenemos estos adultos mayores que deben de atravesar ciertos procesos jurisdiccionales para poder contar con una representación idónea, como es el juicio de interdicción. ¿Cómo le vamos a hacer para poder decidir para los que no puedan decidir cuando entran en esta situación de pérdida cognitiva? Es así que enfrentamos varios riesgos que están muy interesantes y muy bien planteados
dentro de esta colección de primera instancia, por lo cual yo quiero darle esta puntuación o esta referencia a que este libro, Perspectiva de Género Adultos Mayores, en el que mi autoría ocupa el segundo capítulo, busca visibilizar que hay desigualdades que enfrentan especialmente las mujeres en esta etapa de la vida. Esto desde un punto de vista interseccional, así como lo mencionó la doctora Nusha, que me encanta siempre escucharla. Este artículo lo escribí con la convicción de que el envejecimiento con dignidad también exige justicia de género. Además, exige una atención integral y la expedición de políticas públicas sensibles a la diversidad, por lo que para mí participar en este proyecto colectivo reforzó mi compromiso con el derecho procesal desde una mirada más humana, inclusiva y transformadora. Además, vamos a encontrar los artículos de diversos autores que a nivel Latinoamérica se encuentran posicionados. Dentro de ellas, nuestra coautora, que ya escuchamos, la doctora Gisela Janet Segura García, al doctor Juan Ángel Salinas Garza, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, al doctor Manuel Bermúdez Tapia, quien siempre tiene una investigación muy minuciosa en sus 10 de páginas y los invito a leerlas todas. Además de mi compañera Nucia Seminario Hurtado y a la prestigiosa doctora Rosa María Díaz López, quien también me fue un placer escuchar. Es así que los invito a que puedan continuar esta dinámica, puedan enviar el correo a través de la página de primera instancia para contar con la edición electrónica de este libro y poder todos contribuir a la lucha y protección de nuestros adultos mayores, porque es en el lugar en el que todos aspiramos a llegar. Todos vamos a llegar a esa medida y pues nos estamos dando cuenta que tenemos retos y desafíos complicados. ¿Cómo nos vamos a jubilar? ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Cuánto nos va a tocar de compensación? Si se van a aumentar las edades, si ahora se va a tomar en cuenta los aspectos de salud y de qué manera le vamos a garantizar una vida digna a todas y a todos. Quiero finalizar con una frase de mi autoría en el cual he reflexionado en diferentes casos que muchas veces en los procesos judiciales la contraparte no solo es el demandado, sino el propio sistema de justicia. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Merly Martínez Hernández por su participación clara y comprometida sobre un tema que exige mayor atención, la perspectiva de género en las personas adultas mayores. Su intervención nos invita a reconocer cómo las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida impactan de forma diferenciada en la vejez, particularmente en la vida de las mujeres. Gracias por abrir este espacio de reflexión que nos impulsa a construir políticas más justas, sensibles y con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias, estimada maestra Merly. Un fuerte abrazo. Agradecemos a nuestro auditorio. Enviamos saludos a Alex González, que dice una excelente obra jurídica. Muchas gracias. Y les recordamos que si gustan recibir un ejemplar del libro electrónico sin costo, nos envíen un correo a revistaprimerainstancia@gmail.com. Bueno, muchas gracias en nombre de todos y todas quienes forman parte de este proyecto. Queremos agradecer su presencia y participación. Este encuentro ha sido mucho más que la presentación de un libro. Ha sido una invitación colectiva a repensar el envejecimiento como una etapa que merece respeto, políticas justas y condiciones de vida dignas. La obra Los derechos de los adultos mayores, una mirada integral hacia el respeto y la dignidad, no solo aporta herramientas jurídicas y sociales, sino que desafía a construir un presente que valore la experiencia y sabiduría de quienes nos preceden. Agradecemos a cada una de los autores y autoras que contribuyeron a esta obra y a quienes hoy compartieron sus reflexiones con generosidad. Y a ustedes, público presente, gracias por su escucha activa, por sumarse a este diálogo y por comprometerse con una causa que nos toca a todas y a todas las generaciones. Asimismo, los invitamos a seguir participando en los eventos organizados por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, donde continuamos promoviendo la discusión en temas esenciales para el derecho y la sociedad. Los invitamos al primer Congreso Interamericano de Derechos Humanos
que se llevará a cabo el día de mañana, sábado 21 de junio, a partir de las 16 horas México, a la presentación del libro de la colección del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, Conexiones en la Era Digital, explorando los derechos humanos, migración, inteligencia artificial y justicia procesal, el día 4 de julio a las 13 horas México, a la 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en Cancún, México, y al Congreso Internacional del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, titulado Crisis del Derecho, en homenaje al doctor Hugo Carrasco Soule López, que se llevará a cabo en Cancún del 13 al 15 de noviembre de 2025. Para mayor información, las invitamos a que visiten nuestra página en internet www.primeraistancia.com.mx, así como nuestra página en Facebook. Cerramos este acto recordando que la vejez no debe vivirse con miedo, aislamiento o silencio, sino como un derecho a plenitud, al reconocimiento y al afecto. Este es el verdadero sentido de la justicia. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TVLex. Hasta la próxima. Para mí es lo que se está construyendo en estos diferentes espacios académicos liderados por el colegio, por la revista Primera Instancia, por todos estos entes que estamos desarrollando, y es un espíritu que recorre toda América, es el espíritu de los derechos humanos. Y en La verdad, incidencia de los derechos humanos a punto tal que dentro de este contorno de imbricancia que implica desde el punto de vista de intromisión en el orden interno, podemos decir hoy en los países latinoamericanos, hasta podemos hablar casi al unísono de la existencia de un bloque de constitucionalidad. Esto implica que por un lado